Damas y caballeros, análisis sintáctico, ¿sí? Por ahora, solamente sujeto, predicado, núcleos, oración, bimembre, unimembre. ¿Están listos para el desafío? Vamos en orden. Lo primero que hacemos es poner corchetes, núcleo del predicado, verbo conjugado, en la oración número 1. ¿Tengo verbo conjugado? Sí. Vuelve. Sí. Vuelve. ¿Cuál? Vuelve. Sí, vuelve. Ese es mi verbo conjugado, núcleo. ¿Quién vuelve? El perro arrepentido. El perro. ¿Quién vuelve? El Te doy perro. 3 respuestas diferentes. El perro arrepentido. Bien. Bueno. Vamos a... les doy la bienvenida a la segunda temporada del análisis sintáctico, ¿sí? La saga del mito del eterno retorno, con esta frase. Esto es matemática, pero no es con números, es con letras, con palabras. Y las palabras, el idioma, es más flexible que los números. Así que hay algunas oraciones que tienen más de una posibilidad de análisis. Esta, por ejemplo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién vuelve? El perro o el perro arrepentido. Hay dos maneras de analizarlo. Cualquiera de las dos es correcta. Voy a hacer una con un color y otra con otro, ¿sí? El perro es el sujeto, ¿de acuerdo? A priori, ¿sí? Todo lo demás es predicado. Verbal porque tiene verbo. Simple porque solo tiene uno, ¿sí? La oración es bimembre. Núcleo del sujeto. Perro. 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 Exactamente. Expreso, simple. Simple. Bueno, la otra posibilidad de análisis es la que dijeron recién los demás, que es esta. Que todo esto sea sujeto, ¿sí? Cualquiera de las dos es correcta. ¿Sí? Ninguna de las dos es incorrecta. Tiene que ver con la opinión del hablante. El hablante puede querer decir, el perro vuelve arrepentido. O el perro arrepentido vuelve. Claro, entonces se puede de las dos maneras. De una manera estaría en el predicado, de la otra no. Por eso las dos formas de análisis son correctas. No hay muchas oraciones que tengan dos posibilidades de análisis, son pocas, pero bueno, existe. Número 2, qué dolor. Verbo. Ahí las quería agarrar. Verbo. No hay verbo. ¿Hay verbo conjugado acá o no hay verbo conjugado? No hay verbo conjugado. No hay verbo No hay conjugado. verbo en general. Claramente. No hay verbo. La palabra. No, ni verbo ni verboide. La palabra más importante que tengo acá es la palabra dolor, ¿sí? Que es un sustantivo, mis amores, ¿saben? Eso es lo correcto. Dolor es el núcleo y esto es una construcción de sustantivo. ¿Alguna duda, gente? No. Por Bueno, ahora. seguimos. ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Bien, verbo. ¿Cómo despertarse? Consolar. ¿En serio consolar es un verbo? Tienen un 1, vengan Un infinitivo. Un infinitivo. Ah, los quería agarrar ahí. Consolar es un infinitivo. Es la palabra más importante que tenemos, sí. Pero es un infinitivo. Y esto es una oración unimembre. No hay verbo conjugado, listo. Oración unimembre. 4. No sabemos cómo consolar a la rosa y al jazmín. Verbo. Consolar. Sabemos. Consolar otra vez. Ay, por Dios. Los voy a mandar a 4º grado. Sabemos. ¿Quiénes no sabemos cómo consolar a la rosa y al jazmín? Nosotros. Nosotros. Sujeto tácito. Muy bien. Todo lo que no es sujeto Es predicado. es predicado. Les dije que no eran difíciles, pero son para pensar. Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno, oración bimembre. Bueno, fíjense que ahí el circulito amarillo sí se ve. ¿O también está demorado? Sí, se ve. Bueno,
ese es el otro motivo. El primer motivo para que nieve no sea el núcleo es lo que dijo Connie recién, que no concuerda con el verbo. El verbo está en plural, el sujeto tiene que estar, el núcleo tiene que estar en plural. Pero lo otro es que nieve, adelante, tiene una preposición. Y no sé si ustedes se acuerdan que las preposiciones son subordinantes. ¿Qué significa? Indican, y acá tengo una notita que estoy moviendo, espero que la vean, de color amarillo. Una preposición impide que la siguiente palabra sea núcleo del sujeto, porque la está poniendo como menos importante, ¿sí? ¿Sí? Eso es menos importante que lo que está antes, está por debajo, subordinado. ¿Está bien? Ponele. Ujú. Bueno, sigo. Sobre las montañas nevaba. ¿Verbo? Nevaba. 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 ¿Qué particularidad tiene este verbo? Es verbo de Es clima. un verbo de clima. Es un verbo de clima, por eso la oración es unimembre, porque ese verbo no tiene sujeto posible. ¿Quién nevaba? Juan de los Palotes nevaba. Número 7, hace un tremendo calor. Uy, El no, verbo no, es no, hace. Hace. Sí, el verbo es hace. Sí, Bien, que ¿qué no clase de tanto en verbo es este. este? Verbo impersonal. Es un verbo impersonal, sí. Sí, referido a tiempo cronológico o climático, ¿sí? En este caso climático. Bien. La 8 es malvada porque se puede interpretar de dos maneras, la 8. No tendría que habérselas dado para no complicarlos, pero bueno. Verbo. Los voy a complicar. Era. ¿Sí? Bien, no le puedo poner abajo núcleo, bueno, no importa. ¿Qué tipo de oración es esta? En teoría, al menos. Unimembre debería. Sí, a priori es una oración unimembre porque es el verbo ser, dijimos que ser, hacer y estar referidos al tiempo climático o cronológico, era oración unimembre, ¿sí? Era un verbo impersonal. ¿Alguien lo analizó distinto? ¿Alguien lo analizó como bimembre? Yo la hice como... Esta admite una posibilidad de bimembre, por eso pregunto, no es para ridiculizar a nadie. ¿Sí? Sí, yo la hice bimembre. Bueno, si la hicieron bimembre, tampoco está del todo mal, también es posible. No podés decir él era el día más frío del año, pero sí podés decir ese era el día más frío del año. O sea que se puede usar algún tipo de pronombre en esta oración, como sujeto tácito. Pero bueno, así a priori es unimembre con un verbo impersonal. O sea que de las dos maneras estaría bien. Me da cosa preguntarle si alguien tiene dudas, pero ¿qué? Yo analicé la 9, ya sé que no hacía falta, pero analicé la 9. Y viste que era ese, yo lo analicé como bimembre. Claro, bueno, sí, Sí, admite los porque dos tipos de es la misma oración, pero con el pronombre antes. Sí, con el pronombre. Sí, bueno, por eso les digo que esto es matemática, pero es una matemática un poco más flexible. Si ustedes pueden justificar lo que están analizando, es válido. ¿Sí? La idea es esta, que podemos pensar. A veces no hay una única respuesta. ¿Sí? A veces no hay una única respuesta. Seguimos. A veces me acostaba en la parte posterior de la borda. Verbo. Acostada. Acostaba. ¿Quién? ¿Quién me acostaba? Yo. 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 Todo lo que no es sujeto es predicado, ¿no? Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno, y la oración es bimembre porque tiene sujeto y predicado. Recuerden que si el sujeto es tácito, ¿sí? Sigue siendo bimembre, ¿sí? Porque sigue habiendo sujeto y predicado. 14. Sin responder, colocó en el grabador una de las cintas magnéticas. Verbo.
Colocó. Bien, que ya nadie me dijo responder porque ya me agarraba la chiripiorca. ¿Quién colocó en el grabador una de las cintas magnéticas? Yo. Él colocó. No es coloco, es colocó. Ay, y mientras les decía que no era, lo estaba poniendo. Bueno, él. Todo lo que no es sujeto, predicado. Verbal, simple, oración bimétrica. Surgió una melodía en la habitación. Verbo. Surgió Muy bien. Yo. ¿Quién surgió? una melodía. Una melodía. Ese es el sujeto. Todo lo que no es sujeto, predicado. Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno. El sujeto, el núcleo del sujeto. Melodía. Melodía, el sujeto es expreso porque está escrito, simple porque tiene un núcleo, la oración es bimétrica. ¿Quién surgió, chicos? El sujeto es solamente lo que responde a la pregunta ¿quién? ¿Sí? Vamos a dejar una notita ahí. Sujeto. Solamente lo que responde a la pregunta si no responde a la pregunta ¿quién? Es otra cosa. Acá en la habitación es en dónde, no es quién. ¿Quién surgió? Una melodía. ¿Dónde? En la habitación. ¿Sí? ¿Quién? Es esto, solamente esto. 16. Menos pregunta a Dios y más perdona. ¿Cómo me gustan estas oraciones? Menos pregunta a Dios y más perdona. Verbo. Pregunta. Bien. ¿Quién? Y perdona. Ah, bien, hay dos. ¿Quién menos pregunta y más perdona? Dios. Dios. Ah, sí. Ese es el sujeto. Lo que no es sujeto es predicado. Bien, de paso. El predicado, que en este caso es verbal compuesto porque tiene más de uno, más de un núcleo. El predicado puede estar dividido en la oración, pero el sujeto no, nunca. Está todo junto. El sujeto está siempre junto, expreso porque está escrito, simple porque solo tiene un núcleo. Vamos a poner una notita ahí. Predicado puede estar en dos partes. El sujeto siempre está en una sola. Bueno, es en criollo estos chicos, a ver si logran entenderlo. Pues el predicado sí puede estar así dividido en dos cachitos, ¿sí? Una parte al principio, otra parte al final. Pero el sujeto no, el sujeto siempre está en un solo bloque. 17, ¿viste? Verbo. Viste. ¿Viste? Verbo conjugado. ¿Quién viste? Vos. Vos o tú, sí, le pueden poner cualquiera de ambos. Todo lo que no es sujeto es predicado. Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno, y la oración es bimembre. La oración preferida de mi profesor de lengua del segundo año era esta, miren. Esa era la oración preferida de mi profesor. ¿Cómo se analiza eso? Corchete, corchete. Verbo conjugado, vi. ¿Quién? Vi. Yo. Yo, sujeto tácito yo. Lo que no es sujeto es predicado. Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno y la oración es bimembre. Esa era la oración que más le gustaba, siempre la ponía como ejemplo el profe. Porque son dos letras y tiene todo lo que tiene que tener. Muy bien, 18. ¿Conocen este refrán, llueva, trueno, caiga piedra? Llueva, trueno, caiga piedra. Significa voy a hacerlo aunque se desplome el universo, ¿sí? Bueno, se las desplegué en dos oraciones. Llueva o truene, verbo. Ya que estamos con el subjuntivo. Llueva o truene.
Llueva y truene. Ambas, exactamente. Truene. ¿Quién llueve o truene? Nadie, son verbos de Verbo clima. Bien, es una oración unimembre, ¿sí? Con verbos impersonales de clima. Llueva o truene. De paso, ustedes que son inteligentes pueden agregarle algo más. ¿Qué es esta O? I, o, unipero. Sí, confusión. Es una conjunción. Nexos coordinantes, ¿no era? Muy bien, nexo coordinante, sí. N/C. Vamos a ponerle un sticker acá. Vamos a decir que, vamos a poner naranja. I, E, O, U, ni, pero. Las conjunciones cumplen función. Van abajo. Nexo coordinante. N/C. ¿Sí? Las pueden marcar siempre sin miedo de equivocarse porque es la única función que cumplen. Caiga piedra. Ping, 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 ping. Verbo, Caiga. hablando del subjuntivo, ¿no? Caiga, quien cayere. ¿Quién caiga? Verbo impersonal. ¡No! Ahí los quería agarrar. No es impersonal. ¿Quién caiga? Yo puse Piedra. Piedra. Ese es el sujeto expreso porque tiene un núcleo, está escrito, y simple porque tiene un núcleo. Y es bimembre. ¿Por qué es bimembre y no es impersonal? Porque es un verbo común y corriente, chicos, no es un verbo de clima. El verbo caer. El verbo caer no es de clima, es un verbo común. En la primavera la nieve se derretirá. Chicos, si a alguien le quedan dudas, me escribe por privado, porque voy rápido. Verbo. Derretirá. ¿Quién? La nieve. La Es el nieve. sujeto expreso, ¿sí? Porque está escrito. Simple porque tiene un núcleo. Lo que no es sujeto Predicado. es predicado. Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno. ¿Sí? Oración bimembre. Le temblaba el cuerpo. Verbo. Temblaba. Temblaba. Bien. Temblaba. Temblaba. ¿Quién temblaba? El cuerpo. El sujeto cuerpo. tránsito. Cuerpo. Ah. Sujeto expreso. Simple en este caso, ¿sí? Lo demás predicado, verbal, simple, oración bimembre. Chicos, ¿vieron cuando yo les digo que la pregunta ¿quién? Parece muy, muy estúpida, pero que nos ayuda a superar nuestros prejuicios? Es necesaria la pregunta ¿quién? 22. No me hables así. Verbo. Hables. Hable. ¿Quién? No me hables así. Tú. Vos. Lo que no es sujeto es predicado. Verbal porque tiene verbo, simple porque solo uno, y la oración es bimembre. Esta me encanta. Al gato le duele la panza. Duele. Verbo. Es bastante Duele. cierto. Duele. Duele. ¿Quién duele? La panza. La panza. Ah, menos mal. Ya me estaba por asustar si me llegan a decir el gato. La panza duele. Sujeto expreso. Este es el núcleo, ¿sí? Sí. Lo que no es sujeto es predicado. Verbal porque tiene verbo, simple porque tiene uno, oración bimembre. Y acá les dejé otro sticker, porque evidentemente en el otro curso me dijeron que el gato era el sujeto. Bueno, no, porque el sujeto no empieza con preposición, ¿sí? A. ¿Sí? No es normal eso. Y la última oración, perdió Boca contra Rafaela. Fue un partido histórico, una goleada como de 5-1, una cosa así. Perdió Boca contra Rafaela. Verbo. Perdió. Perdió. ¿Quién perdió? Boca. Boca. Sujeto. Lo demás es predicado. ¿Sí? Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno. ¿Sí? El sujeto es expreso, simple porque tiene un solo núcleo, y la oración es bimembre. Bueno, y esto sería todo.